estamos en frecuencia memética con nuestro invitado de hoy, Máximo Quitral. Máximo es doctor en ciencia política y académico de la UTEM. Buenos días, Máximo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. No, gracias a ustedes por considerarme para su entrevista de este día lunes. Máximo, la conversación de hoy tiene que ver con nuevos paradigmas emergentes en Latinoamérica. ¿Ya? Que es una conversación que personalmente a mí me apasiona, digamos, porque tiene que ver con, bueno, cómo estamos adaptando y qué es lo que está sucediendo con esta nueva realidad que estamos habitando, digamos, con la pandemia, con los nuevos contextos políticos, con las problemáticas ambientales que estamos enfrentando. Entonces ahí empiezan a aparecer distintas formas, digamos. ¿Qué es aquello que tú estás viendo que está emergiendo, digamos? Como, ¿cuáles son esos nuevos paradigmas que están apareciendo? Mira, en realidad es un paradigma que ya apareció hace mucho rato, que con otro colega, a quien aprovecho de saludar a mi gran amigo Isaac Caro, hemos venido investigando y preocupándonos mayormente sobre el avance que ha tenido esta nueva derecha radical en el mundo. Ya creo que es un paradigma político bien importante, que tuvo como su máxima expresión en la elección de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ahí como que comienza a manifestarse con una notoriedad mucho mayor, sin desconocer cuáles han sido los efectos y los avances que ha tenido en Europa, ¿ya? Turquía, Francia, Hungría, en fin. Entonces, creo que ese es un avance bien importante, ¿eh? Y hay una distinción bien curiosa que hay que hacer, en el sentido de que uno no puede hablar de una ultraderecha, porque la ultraderecha tenía unos componentes internos y una mirada sobre la participación política muy distinta a esta nueva derecha radical. Esta nueva derecha radical, entre comillas, se muestra democrática, ¿ya? Y bueno, América Latina no está ajena a este fenómeno, ¿eh? Uno podría haber pensado que era un nuevo paradigma, una nueva fuerza política que solo se podía encontrar en Estados Unidos y en Brasil en el último tiempo. Pero cuando uno va analizando cómo se está comportando la región con estos fenómenos, con estas figuras que han hecho pie en enfatizar en aspectos culturales, la delincuencia, la corrupción en las instituciones del Estado, achicar el Estado, en fin, uno se da cuenta que es un paradigma que va avanzando peligrosa y rápidamente en la región. Y por tanto ya tienes este fenómeno instalado en la Argentina, ya tienes este fenómeno funcionando en Brasil. El Salvador también está dando las primeras señales al respecto. Entonces hay un contexto latinoamericano. Perú creo que también están apareciendo unas fuerzas de esa naturaleza. Entonces son contextos latinoamericanos donde esta nueva derecha radical está construyendo un mensaje, un discurso que le hace sentido a una población, y con un Estado que le está brindando las oportunidades para que este tipo de discurso, de fuerza política, logre representación democrática. Entonces, creo yo que eso también responde al fenómeno que estamos viviendo en América Latina. Máximo, y en ese sentido, porque tú dices, es un discurso que le hace sentido a una parte de la población. Como, ¿cuál ves tú? Porque resulta que para que le haga sentido a una parte de la población tiene que ver principalmente, y como lo planteamos nosotros en un libro anterior que teníamos, como con la desconexión muchas veces de las élites gobernantes con el ciudadano de a pie, digamos, como, o sea, con esa desconexión que hace que yo crea que escucho aquello que el otro está queriendo, está necesitando, y de repente aparece un actor que viene con una propuesta que capitaliza y escucha con una mejor sensibilidad, incluso muchas veces, independiente de que pueda ser apalancado por tecnología, mal uso de la tecnología y todo eso, que también influye en el contexto, digamos, pero escucha una sensibilidad y sabe apelar a una cierta sensibilidad que
que el sistema político, el sistema económico no la tiene a la vista. Entonces, ¿por dónde ha conectado, digamos? ¿Cuáles son esos espacios que han dejado, por así decir, libres para que pueda entrar algún actor político con una propuesta distinta en este sentido? Sí, lo que pasa es que se presentan fisuras en el Estado, un Estado inactivo que ha sido superado por ciertas problemáticas sociales, que normalmente son problemáticas que el Estado las asocia con seguridad y no con un trasfondo social que permita aplicar políticas públicas para sanear esas fisuras que se están advirtiendo. Entonces, esa coyuntura está siendo aprovechada justamente por estas nuevas fuerzas para instalar un discurso, no llamaría populista, neopopulista, habría que ver finalmente cuál característica es, porque no podría ser populistas en el sentido de que tiene una visión del Estado muy, muy distinta a lo que era el populismo clásico de Perón, de Getúlio Vargas, en fin, de ese populismo clásico latinoamericano que hasta el día de hoy tiene mucha presencia en la Argentina, por ejemplo. Entonces, yo no me atrevería a decir que son fuerzas populistas, pero sí tienen algunas características y algunas señales que uno podría decir, mira, en esto coinciden, en esto no, en fin. Entonces se aprovechan de esas fisuras, de esas situaciones complejas donde el Estado ha sido incapaz de resolver. Apuntan también a un grupo social bien específico, su discurso muy de clase popular, pero a diferencia del populismo clásico, estas nuevas fuerzas políticas están estableciendo alianzas con organizaciones religiosas, que respetan y hacen valer una visión cultural de la sociedad que es contraria con esta línea más bien progresista, si la quieres llamar de esa manera, que justamente ha ido cambiando la tendencia valórica y ética, y eso choca justamente con esa visión más bien conservadora que tienen estas entidades religiosas que comienzan a plasmarse a través de estas fuerzas políticas que desarrollan un discurso justamente crítico a ese avance progresista. Por eso no es extraño que critiquen, por ejemplo, ciertos movimientos como el movimiento feminista, que sería un movimiento, o sería la antítesis justamente de lo que está plasmando esta nueva fuerza política. Y como te digo, no es algo que uno esté observando solo en nuestro país, es un fenómeno bien importante. Mira lo que pasó hace poco en las elecciones, en las primarias en la Argentina, en las PASO, donde el gobierno sufrió una derrota estrepitosa y donde un candidato en específico que comulga justamente con esta nueva vertiente política latinoamericana logra posicionarse en el escenario interno argentino. Entonces, tú te das cuenta que se está armando un bloque bien desarrollado de esta nueva derecha. Ya tiene representación política en Brasil, probablemente va a tener representación parlamentaria en la Argentina, y hay que ver cuál va a ser el desenlace que tenga esta nueva propuesta en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, es una fuerza que ha ido avanzando y que se ha aprovechado justamente de las falencias y los errores que ha cometido la socialdemocracia y, por cierto, el Estado. Si miramos ahí como paradigmáticamente, desde una perspectiva evolutiva, que es como hemos ido mirando las cosas desde este programa, por así decir, la socialdemocracia instala un paradigma post-racionalista donde de alguna forma se valida al otro como legítimo otro, cuando aparecen las sensibilidades, cuando empezamos a ver, digamos, como la cantidad de grises que veníamos de estos estados más verticales, donde estaban los unos y los otros, y aquí, claro, esto tiene que ser para todas y todos. Y eso muchas veces tiene como un síntoma medio mórbido, es que cuando yo digo esto es válido, tiene que ser para todas y todos, empiezan a aparecer los que dicen, bueno, yo soy uno de los todas y todos y yo hago lo que quiero, digamos, y aparece como el jugador, el free rider, por así decirlo. Y es de alguna forma lo que estos grupos están aprovechando como instancia, porque también aparece este discurso de no están respetando nuestra diversidad, digamos, nosotros somos parte de la diversidad, nosotros somos, no se nos respeta, digamos, como de la misma forma que se pide respeto a otro, y se entra y se muestra, y muchas veces son bastante como agudos en mostrar esas fisuras, digamos, de los relatos, esas fisuras de discriminación también que existen, parándose en el lugar muchas veces de la víctima,
del que está recibiendo la discriminación, digamos, como que, que sintoniza emocionalmente con la población, porque no es una sintonía racional. Y eso es como, porque es una sintonía más básica, digamos, porque es menos procesada, por así decir, llego directo a la guata. Entonces, ¿qué ves tú que el mundo político tradicional, más allá de las fisuras del Estado, por qué no lo ha logrado conectar? ¿Cómo se perdió de eso, digamos? ¿En qué momento? Sí, bueno, es porque, claro, hay una visión económica imperante que se antepone a cualquier concepción social que pueda tener el Estado. ¿Ah? Hay una discusión eterna con respecto al rol del Estado que cumple más bien una función opresora que liberación del oprimido. Entonces, uno va entendiendo que el Estado está cumpliendo esa función y no de ir solucionando las problemáticas sociales. Además, las fórmulas políticas que se han construido en Chile han enfatizado en lo económico y se han olvidado de lo social. Entonces, es un caldo de cultivo justamente para estas fuerzas, estas nuevas fuerzas emergentes que supuestamente poseen una varita mágica para resolver los problemas de la sociedad rápidamente. Y eso, a todas luces, es una posición demagógica, porque no va a ocurrir. ¿Ah? No, eso no va a pasar. Entonces, el Estado tiene que entrar en un proceso de refundación. Yo sé que hay partidos políticos que no les gusta mucho el concepto de la refundación. ¿Ah? Y Chile está viviendo un problema bien, bien grave. ¿Ah? Y cuando uno tiene una posición crítica, eh, es justamente para que se hagan mejor las cosas y se vayan solucionando las problemáticas sociales que se vienen arrastrándose mucho rato. Y además tú lo decías al comienzo, vos, Pablo, porque además este debate no se da en una condición de normalidad. ¿Ah? Si en condición de normalidad ya el diagnóstico estaba claro, imagínate post-coronavirus. ¿Ah? En Chile no se agudizaron las protestas por distintas condiciones. Una fue que el 10% vino a salvar el presupuesto familiar de miles de personas. Dos, el contexto de confinamiento y de encierro también contribuyó a que las protestas bajaran un poco la intensidad. Y por otra parte, esta ayuda muy, muy básica que desarrolló el Estado en un momento determinado con los IFE y todo, pudo calmar de alguna manera el malestar social que se viene acumulando por mucho rato en nuestro país. Entonces, ninguna fórmula política que tú conozcas en la actualidad ha encarnado y ha liderado un proceso para solucionar el despojo y las problemáticas que están asociadas con los sectores populares. Entonces la élite difícilmente va a tener o va a sufrir esos problemas. De hecho, la élite, las principales economías nacionales han engrosado sus cuentas corrientes a partir del encierro del coronavirus. Eso es una cuestión paradigmática, pero no es extraño. Ojo que en el 2007, 2008, 2009, para la crisis subprime, ocurrió justamente lo mismo. Porque ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa? Es que en los contextos de crisis económica, los ricos se hacen más ricos, el pobre se hace más pobre, y eso es lo que está pasando. Tenemos inflación al alza, tasas de interés que van creciendo, acceso a la vivienda se está transformando en un bien inalcanzable, en fin. Chile está viendo un problema grave. ¿Ah? Y no hay respuestas del Estado frente a eso. Pero claro, este discurso para la galería te puede servir por un par de meses, pero cuando tú no logras resolver las problemáticas de fondo que supuestamente tienes la fórmula política para corregir, vamos a seguir con las mismas problemáticas y el desencanto. Y eso no es correcto y no es sano para una democracia o para la calidad de la democracia de nuestro país. ¿Y cómo ves tú que, porque cuando aparece el coronavirus, nos pone de manifiesto, de alguna forma nos pone de manifiesto la necesidad de abordar las cosas de una forma interdependiente, ¿ya? O sea, como definitivamente nos damos cuenta que las decisiones o las acciones tomadas en el otro lado del mundo, ya, con claridad del sentido común, del habitante común. Entonces, este tipo de discursos, este tipo de conversaciones que tienden más a la polarización que a la interdependencia,
son contraproducentes incluso muchas veces para enfrentar este tipo de problemáticas, digamos. O sea, cuando aparece el negacionismo del cambio climático, cuando aparecen los complots del COVID, o cuando aparece la fuerza poderosa extranjera que viene a movilizar articuladamente 1 millón de personas en la calle, digamos. O sea, como esas lógicas son insuficientes para resolver el tipo de problemática compleja que estamos viviendo, definitivamente. Y está capturando adhesión un discurso que tiende más a cerrar posiciones, a establecer la claridad entre los unos y los otros, a establecer esos bordes claros, lo que en mucho atenta contra la interdependencia. Entonces, ¿cómo abordamos un problema como el COVID cuando el de al lado no cree en que la cosa funcione y que cree que tomándose un poco de cloro la cosa se va a solucionar, digamos? O sea, no, que hayas atrapado tú porque resulta que, ¿qué hago? Cierro fronteras totales, pierdo todo. Entonces, ¿cuáles son los impactos que tú ves que puede tener esto de alguna forma? Bueno, ahí tú te das cuenta que la globalización en términos de lo comunicativo cumple un rol. ¿Ah? Son discursos que aparecieron en Europa, en Alemania, en Holanda, con protestas, ¿ah? En Francia, contra el encierro y el pase de movilidad, en Estados Unidos, con Donald Trump, que siempre criticó el COVID porque había una disputa político-cultural con China, ¿ah? Que eso después se tendrá que ver si China finalmente se va a hacer responsable de lo que pasó con el COVID. En fin, es mucha información que tiene que salir al respecto. Pero ¿cómo tú contrapones ese discurso crítico a las instituciones globales? Es con un desarrollo cultural que te permita generar espacios de discusión. ¿Ah? Entonces, como no se abren esos espacios, no se discute, no se señala, difícilmente se puede plantear un argumento diferente o diferenciador con respecto a lo que están desarrollando estas nuevas fuerzas políticas emergentes. Entonces, claro, tú te vas a encontrar con un grupo social que no habla de pandemia, sino de plandemia, ¿cierto? Entonces, eso tienes que tratar de revertirlo entendiendo que hay un bien superior que es de protección a la población y que en la medida que estamos todos en la misma lógica podemos contribuir a disminuir los casos, a defendernos y cuidarnos de este virus, porque es un virus que nos afecta a todos, ¿no? A pesar del discurso que se hizo en un comienzo, que decía, mira, este virus afecta a todos, no, los resultados, los datos te dan cuenta de que es un virus que ataca más bien a los sectores populares, ¿ah? Porque además hay unas condicionantes sociales, ¿ah? Es decir, que esta discusión de la pandemia al inicio se concentró pura y exclusivamente en condiciones sanitarias. Entonces, las ciencias sociales, de las cuales uno proviene, también era un aporte para entender y discutir los efectos que tenía el coronavirus en la población. Y ahí aparece la masa crítica al respecto. Entonces, esa es una manera de obstruir, de contener esta mirada más bien dubitativa, escéptica de lo que ha pasado con el coronavirus y que está teniendo efectos sociales. Imagínate que el ministro de Salud, después de hacer su trabajo, dijo, mira, nunca había pensado que había tanto, ¿cómo se llama?, diferencias sociales, la gente, tanto hacinamiento. Entonces es una desconexión de la realidad, pero que las ciencias sociales lo venía manifestando hace mucho rato. Entonces esa arquitectura de la desigualdad también es funcional a la transmisión del coronavirus. Entonces, ese es un fenómeno importante que hay que manifestar y, por tanto, cuál es el problema del contagio también es un problema de índole de composición social, ¿ya? Pero ese discurso no está, ¿ya? Y esa composición social, esa diferenciación social, uno tiene que decirla directamente que es consecuencia de la profundización del capitalismo en nuestro país. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado hoy día a seguir conversando sobre los nuevos paradigmas emergentes en Latinoamérica. Vamos y volvemos.
Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.